Ariel Ávila, senador de la República, cordial saludo y empiezo preguntándole, usted está comentando, está expresando que la paz total del presidente Gustavo Petro es un fracaso, es un fiasco. Yo creo que a hoy queda claro y lo lamento, porque los procesos de paz sirven para abreviar el sufrimiento de la gente, para que no lo recluten, no le siembren minas. Pero la aspiración de la paz total es una política que fracasó. Y fracasó por dos razones. Uno, porque el gobierno nunca tuvo método, tenía claro el fin, pero no el cómo. En el gobierno Santos era al revés, estaba claro el cómo, pero no el fin. Y aquí no hubo método, eso de tener ceses bilaterales antes de iniciar una negociación, eso era lo más absurdo. Y lo segundo, que estamos en un periodo de fragmentación criminal. Las disidencias surgieron dos grupos, hoy están rotos en 6, seguramente van a terminar rotos en 10 y estamos en un proceso de esa fragmentación. Y esas dos cosas hacen que lamentablemente el proceso de la paz total haya fracasado. El paquete grande, ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo no entra. ¿Qué va a salir? Los comuneros del sur en Nariño, tal vez algo en Buenaventura, pero lo demás no. ¿Por qué? ¿Dónde se fragmenta? ¿Dónde fracasa la paz total del Lo presidente? que pasa es que, digamos, decía mi abuela, mijo, esto se combinó el hambre con la gana de comer. Entonces, no había método, estábamos fragmentados en términos criminales y hay una explosión de economías ilegales. Le voy a dar solo dos datos. La onza de oro hace 10 años valía $1.200. Ayer, la pueden ver, usted estaba en $2.900. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Una tragedia ambiental, minería de aluvión y demás. Entonces hay una explosión de economías ilegales, sumado a una gran cantidad de armas que nos vienen desde México y esas dos cosas hacen que esto haya fracasado. ¿Le quedó grande a Petro detener los grupos armados ilegales? Sí, digamos, eso es interesante. ¿O al equipo que lo rodea? No, yo creo que no, digamos, es interesante decir esto. El problema del gobierno no fue la política de paz total, que fracasó, pero eso no explica el aumento de la criminalidad. El problema fue la política de seguridad. Yo creo que no hubo una política clara de seguridad y venimos de 7 años de deterioro. Le voy a dar solo estos dos datos rápidos. Cuando se fue Santos, agosto del 2018, había disidencias en 56 municipios. Cuando se fue Duque, 123, hoy son 180. 56, 123, 180, un crecimiento. Igual que el ELN, de 99 municipios a 163 a 220. Entonces lo que le quiero decir es, aquí venimos de un deterioro. Y también con eso le digo, así hayan nombrado ayer a un general como ministro de Defensa, las soluciones no van a ser milagrosas. Además, este es un año preelectoral, entonces va a ser un poquito difícil. Con lo que le queda al gobierno del presidente Petro, ¿alcanza a hacer algo por la paz total o por lo menos por impedir que esto se siga haciendo de más? Yo pues no soy adivino, pero los problemas de seguridad no son milagrosos que surgen de la noche a la mañana y tampoco la solución es milagrosa. Yo creo que este año va a ser muy, muy feo, así como estamos, como fue enero, como fue febrero. No va a ser mucho peor, pero va a ser como estamos. ¿Feo es qué, por ejemplo? Feo es, por ejemplo, una bomba aquí, una bomba allá, una toma aquí, utilización de drones. No vamos a tener como los años 90, pero sí va a ser una cosa como estamos ahorita. ¿Para qué? Porque es un año preelectoral. Y los años preelectorales en Colombia son difíciles. Que lo diga este departamento que lo sufrió hace muchos años. Y eso va a hacer que el gobierno tenga que concentrarse en el plan democracia. Eso de atacar de esa manera como se puede estar prediciendo, no ayuda a que la izquierda lleve, por supuesto, a la derecha al poder. Es decir, todo eso hará que llamemos al presidente Uribe, llamemos a todos los de la derecha en aras de ganar unas elecciones que Petro no fue capaz en su gobierno de darle la vuelta, un giro al tema de seguridad. Pues mire, en lo fundamental es probable que gane la derecha, entonces vamos a estar en un péndulo. Si le gana la ultraderecha, va a volver a ganar la izquierda en el 30. Nosotros, y yo creo que es mejor antes pasar por el centro y pasar por algo más tranquilo, pero es cierto que existe un gran riesgo en que esto se vuelva un tema como entre kirchnerismo y macrismo en Argentina, que esto iba de lado a lado, hasta que pues eso es inviable. Yo esperaría que Colombia fuera más racional, pero también te lo quiero decir de otra forma. Yo he escuchado a todos los candidatos presidenciales y candidatas sobre todo. Yo no veo una política de seguridad clara, una oferta de seguridad. Más allá de decir que hay que hacerlo de Bukele, yo no veo ninguna propuesta, ninguna profundidad. ¿Quiénes son precandidatos? Sí, por ejemplo, yo escuché la entrevista de Vicky Dávila en la W Radio, que la pueden escuchar. Le preguntan 6 veces qué iba a hacer en seguridad y más allá de decir que acaba los procesos de paz, que mano dura, que perseguir, pareciera que no sabe qué hacer. ¿Cuál es el camino? No, yo creo que aquí nos toca 4 cosas. Reconstruir la inteligencia de las fuerzas militares. Eso nos cuesta unos 2 billones de pesos, pero eso quedó destruido después del escándalo de las carpetas de Duque. Crear fuerzas de tarea, pero con una lógica
contra organización criminal, no la fuerza de tarea para el Huila, la fuerza de tarea, sino una fuerza de tarea contra el Clan del Golfo que tenga jurisdicción nacional, hacer una reforma del plan de vigilancias por cuadrantes y un plan de ingreso a miembros de la fuerza pública y ejército. Pero eso cuesta una plata y se demora un tiempo. Digamos, pero esa cree que es la salida para darle un poco de orden. Sí, no hay otra salida. Nosotros no tenemos, digamos, si nosotros no le metemos a esto inteligencia, nosotros tenemos cómo salir de esa crisis. Un general como comandante, bueno, o un general más aún allí, de ministro de defensa. Mire, yo tengo una percepción muy diferente a la que tiene la mayoría de la gente. Esto que hizo el presidente Gustavo Petro de nombrar un general como ministro de defensa acaba más de 30 años de tradición civilista. Y esto ni Uribe ni Duque se atrevió a esto. Es decir, puede ser que el señor sepa mucho de la guerra, sea un señor perfecto, haya rescatado a los niños indígenas. Puede ser que todo eso sea cierto. Pero nombrar un militar como ministro de defensa en una constitución civilista, yo a eso le tengo precaución. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, nosotros vinimos de una constitución del año 86. Lo que pasa es que aquí la gente olvida la historia. Entonces, nosotros vinimos de una constitución de 1886. Durante la época Turbay solo hubo 3 meses en que no hubo toque de queda. Y donde el ministro de guerra, en ese momento ahora llamado ministro de defensa, eran militares y había muy poco control en materia de democracia y derechos humanos. Desde la constitución del 91, todos los presidentes, incluido Uribe y Duque, dijeron vamos a tener un ministro de defensa civil que sepa de seguridad, pero que sepa controlar la fuerza y que la fuerza a su vez controle el ministro. Eso se acaba, nombran a alguien de la fuerza. Que la fuerza a su vez es subordinada a él. Se subordina a él. Esto lo acaba. Yo vuelvo y repito, a mí me parece esto increíble. Ni Uribe se atrevió a esto. No sería una salida, no será una salida en aras de todos los desmanes que tiene este país. Poner un militar al frente de esa cartera para tratar de controlar a los ELN, a los disidentes. El problema con esto es que si esto fuera como un equipo de fútbol, usted puede cambiar el técnico y 2 jugadores y usted el otro a los 8 días gana un partido, pero pues la seguridad no es así. Digamos, usted puede aquí cambiar, se va a acordar de mí, lo nombramos, pero si aquí no hay una reforma del aparato de inteligencia, al plan de vigilancia por cuadrantes, a la forma operativa de las fuerzas militares, vamos a seguir padeciendo lo mismo. Yo le quiero decir a la gente es, las soluciones no van a ser milagrosas en materia de seguridad. ¿De qué sirve nombrar un general en ese ministerio? Un golpe de opinión y un golpe de imagen, que todo el mundo como cree que esto se soluciona sin cambiar muchas cosas, entonces pues, que ahora sí llegó alguien de mano dura y tal, pero pues la vida no es así. Nos vamos a dar cuenta un poquito de eso. Aterricemos en el Huila, donde estamos, en la ciudad de Neiva, de donde originamos esta transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes, Twitter, hoy X. Senador Ariel Ávila, por la situación de Huila, sobre todo por el lado del ELN, hubo un tema del ELN con respecto al cura Camilo, y a raíz de eso empezaron a aparecer banderas y explosivos. Neiva no fue ajena a esta situación. A ver, febrero para el ELN siempre pues es un mes donde ellos hacen lo que pasó en las últimas horas en norte de Santander, lo que pasó en Catatumbo, lo que viene pasando en Chocó con un paro armado, es relativamente común. Ahora, pero el caso de Huila, a mí no me preocupa tanto el ELN. Yo tengo una preocupación por el oriente caucano, límites con el Huila, sobre todo en La Plata, Huila. Ahí tenemos un desplazamiento de las disidencias que salen desde Argelia, Cauca, después del operativo militar, y a mí me preocupa mucho. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en la zona rural de La Plata y de esa zona donde tenemos aumento de extorsión y demás. Y el otro punto que me preocupa es lo que pueda pasar en Algeciras, en los límites con el Caquetá. Porque en el Caquetá hay una guerra entre 2 disidencias, entre la de Calarcá y la de Iván Mordisco, y eso se puede traducir a este lado del Huila. Lo de Colombia, Tello, Baraya, es preocupante, pero es fácil de solucionar. No hay destacamentos grandes de estos criminales ni nada. Digamos, con un operativo y con un establecimiento de puntos, yo diría que eso es fácil de solucionar. Mi preocupación es sobre todo esa zona de La Plata, Huila, el oriente caucano. Páez en este momento, Páez Cauca, es el municipio donde hay más reclutamiento de niños y nadie dice nada. Entonces me preocupa mucho. Tello, Baraya, con un operativo se puede solucionar. Si es así, ¿por qué no se soluciona? Porque desafortunadamente las fuerzas militares no han entendido que esto cambió la forma de operar. Allá hay 2 batallones, entonces sacan los 2 batallones a patrullar y pues obviamente no van a encontrar a nadie. Hoy la gente está operando con armas cortas, vestidos de civil, en motos. Entonces a esto tiene que meterse la inteligencia. Entonces se puede hacer con un par de operativos, yo creo,
metiendo la inteligencia y sabiendo que cambió la forma de operar. Pero si seguimos esperando encontrar grandes contingentes de hombres armados, uniformados, con brazaletes, pues eso no lo van a encontrar nadie. Por eso es que las fuerzas militares terminan diciendo, no, en el Huila no hay nada, pues están buscando lo que no encuentran, entonces no van a poderlo encontrar. Hagamos un poco de pedagogía en el tema Argelia disidente. Argelia, Cauca, el sur del departamento del Cauca, allá está el municipio de Balboa, Argelia, una zona que llaman, un municipio muy grande que llaman el Tambo, y allá hay un pequeño cañón que llaman el Cañón del Micay. La tierra de esa zona es muy productiva porque en el año generalmente se dan 3 cosechas de coca, allá se dan 4, eso también pasa en el Catatumbo, entonces es muy productivo. Allá opera una disidencia grande que se llama la disidencia del Carlos Patiño. También hay cerca ELN, Clan del Golfo. El gobierno lanza un operativo en Argelia, particularmente en un corregimiento que llaman El Plateado. Las disidencias entonces comienzan y se van para el Tambo, en una zona que llaman el San Juan del Mechengue, y la comandancia la sacan para el oriente caucano, lo que llaman Tierra Adentro, Insá, Páez, esa zona. ¿Y eso qué significa? Que al otro día el problema de seguridad en el Huila se daña, sobre todo en la Plata Huila. Si están aquí, ¿por qué no los atacan? Porque las fuerzas militares están esperando encontrar lo que eran las antiguas FARC y no, esta gente ya no tiene campamentos, vive en casa de campesinos, viven vestidos de civil. Por eso le digo, el tema aquí es inteligencia. Usted puede sacar 10.000 militares, vas a seguir teniendo, mire lo de Cúcuta, hoy lo del peaje, esa era la zona más segura, es el paso al Simón Bolívar. No pasó nada, mi hermano, tome su carro bomba. Y luego le estallan simultáneamente en algunos CAI otros 4 bombas. Esto no es un tema de pie de fuerza. Sí tenemos un problema de pie de fuerza, pero es un tema de inteligencia. Y cuando están los de Argelia aquí, entonces, ¿aquí qué pasa en el Huila? Se dispara la extorsión, que es lo que tenemos como en la gran parte del país, y se dispara este proceso ahora que están haciendo de carnetizar gente, como en la Plata Huila, en la zona rural, llaman a la gente a reunión, los carnetizan y demás. Entonces, pero el principal problema es la extorsión. Hagamos pedagogía con el tema Algeciras. Algeciras, hay un paso hacia Algeciras, que además es un municipio maravilloso, lindísimo, muy productor. Algeciras tiene un paso hacia el Caquetá que llaman el Paso de Balsillas. Eso fue histórico en la utilización de las FARC. Y allá había una estructura de las FARC, las extintas FARC, que llamaba la famosa columna Teófilo Forero. Eso se acabó, llegaron 2 disidencias y ahora en Puerto Rico, Caquetá, que es la parte más de la montaña con Algeciras, tiene la presencia de 2 disidencias. Entonces tienen extorsionado a todo el mundo en el Caquetá y esa extorsión se está pasando al lado del Huila. Sí, nos dicen, por ejemplo, transportadores en Algeciras que los camiones llevan una especie de adhesivo blanco con el número 50 o 60 y que eso traduce que ese camión paga la vacuna, pero además se le permite el tránsito en esa zona. Lo que estamos viviendo en esa zona del Caquetá y del Huila es que todo el mundo está pagando extorsión. Tenemos casos dramáticos que incluso las familias que tengan 10 cabezas de ganado ya están comenzando a pagar extorsión. Se pagan 10.000 pesos por cada cabeza de ganado. Todo está extorsionado, desde la gente que vende en la calle hasta este caso de los... Pero 10 cabezas de ganado es alguien muy pequeño, es un ganadero chiquitico para pagar esto. Por eso, antes se pagaban de 1.000 cabezas o de 100 cabezas para arriba. Ahora aquí todo el mundo está pagando. 10 cabezas de ganado y por cada cabeza 10.000 pesos. 10.000 pesos al año. 100.000 pesos. Al año. Eso no es miserable. Es un tema que está disparada la extorsión y la mayoría de esta extorsión sale desde las cárceles. Entonces no son disidentes ni son los helenos. Son disidentes o son disidentes que están presos. O lo hacen desde las cárceles gente de ellos y van y cobran pues en los que están libres. Es un tema, pero las cárceles es un tema problema. Por ejemplo, la mayoría de las extorsiones en el centro del país y seguramente las del Huila salen de Picaleña, que es la cárcel del Tolima. Eso es un antro. La de Valledupar es igual. La del Atlántico, pues ni qué decir. Entonces hay un problema penitenciario también. ¿Por qué no se controla con esos elementos que impiden la salida de llamadas? La corrupción del IMPEC. ¿Por qué no se controla? Digamos, hay bloqueadores de llamadas. Supuestamente en todas las cárceles hay bloqueadores de llamadas. No funcionan. Es un tema de corrupción. ¿Cómo entran los celulares? Corrupción. Ahí es un tema de corrupción y hasta nosotros no resolver ese tema penitenciario con el tema de corrupción no lo vamos a solucionar. Cerremos para despedirlo. Senador Ariel Ávila, en su cálculo, en su análisis, ¿cuántos elementos, individuos, personas, cree que los disidentes tienen en el Huila o los integrantes del ELN tienen en el Huila
que andan en moto, que andan armados, que no son tan fáciles de percibir? No, es un número bajo. Nosotros estamos creyendo, digo, ¿Disidentes cuántos? disidentes estamos hablando de unas 300 personas, de lo del el resto, llamémoslo el resto, es unas 150 personas. Estamos hablando de 450 personas, lo cual no es grave, pero sí pueden afectar mucho la seguridad. Y vuelvo y repito, mi mayor preocupación es lo del Caquetá y lo del Oriente Caucano. 450 entre ELN y... Y disidencias. Ahora, las disidencias en Cauca son una estructura que pueden tener 1.200 personas, es decir, pueden trasladar fácilmente otros 200 o 300 a esta zona. ¿Qué tan probable es que en el Huila pase ese tema de drones como ocurre en el Cauca, que en cualquier momento estalla? Yo creo que en el Huila puede haber un mayor deterioro de la seguridad, sí, pero no va a ser un Catatumbo, no va a ser un Cauca. Yo creo que aquí ya superamos eso. Pero sí pueden haber tipos de ataques terroristas y el tema de los drones es una utilización. Los drones, digamos, la gente cree que esto es como lo de Gaza o lo de Irán. No, son drones que venden en cualquier, usted los compra en cualquier negocio por internet y les amarran unas cargas de explosivos y los sueltan. Eso es ahorita hechizo. Ahora, eso se puede ir tecnificando. Como Cargas de explosivo que no son tan potentes. que no son tan potentes, pero si esto se va tecnificando como lo recuerda la época de los tatucos y los cilindros, esto ya se vuelve otro problema. Entonces, hoy estamos en una cosa que parece medio arcaica, medio hechiza, pero esto en 2 años puede ser otra cosa. Cierro. Se acaba el gobierno del presidente Petro, queda un poco más de un año. ¿Qué sigue para este país en materia de seguridad? Yo creo que el país va a tener unos 2 años todavía difíciles en materia de seguridad, luego eso va a comenzar a mejorar por pura inercia. Pero sí, nos esperan 2 años difíciles. Yo particularmente le tengo un susto a este año, que es un año preelectoral, que ya lo hemos vivido. Mire lo que está pasando, lo que pasó en Catatumbo, lo que pasó esta mañana en Cúcuta, mire lo de Cauca, mire lo de Chocó. O sea, este año va a ser complejo. Pero pues no vamos a retroceder como a los años 90 tampoco, pero sí va a ser complejo.